ya en materia, para no extenderme más de lo que querría. En primer lugar, yo siempre me gusta ser muy cartesiano, muy esquemático. Todas las cosas tienen su origen, su desarrollo y sus consecuencias. Por lo tanto, siempre empiezo por cuáles son los antecedentes que había antes de estas últimas elecciones autonómicas y locales. Y esos antecedentes se pueden resumir en cuatro, bueno, los he resumido en cuatro principales, que son pues la crisis económica que teníamos desde 2007 y el gobierno del Partido Popular, salido de las urnas en noviembre del 2011, tuvo que tomar una serie de medidas que han sido impopulares y que tenían que ser impopulares para poder salir de la crisis. Por tanto, ese es uno de los factores que posiblemente ha influido en los resultados, en este caso de manera negativa, sobre el partido que tuvo que tomar esas medidas impopulares, el PP. En segundo lugar, veníamos ya arrastrando desde más de década y media, bueno, prácticamente desde el 2000, veníamos arrastrando una creciente desafección a las instituciones políticas, en especial a los partidos políticos, pero también a todos los demás. Esto venía ya, como digo, desde los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y que ha continuado, y cada vez en mayor medida, desprestigio de todos. Teniendo como tengo una serie temporal desde 1986, todos los meses, con algunas instituciones todos los meses y otras por lo menos una vez al año, pues es espectacular la caída de imagen de algunas instituciones, como los partidos políticos, como el gobierno de la nación, sea socialista o popular, como incluso de la Iglesia Católica. Yo nunca había visto a la Iglesia tan mal valorada como en estos últimos años, lo cual demuestra que es que cuando el español está enfadado, pues se enfada con todo, no solamente con el gobierno, el porco gobierno ese del que hablan los italianos. Por tanto, había, y creo que lo había detectado en conferencias y en algún que otro trabajo escrito, había un caldo de cultivo para que surgiera algún movimiento populista, de izquierda o de derecha. Y siempre dije que daba lo mismo, si salía uno de derecha se llevaría al electorado detrás, y si salía uno de izquierdas haría lo mismo, el conocido flautista de Hamelin. Por tanto, pues salió uno de izquierdas, que fue Podemos, y efectivamente se llevó una buena parte del electorado de la izquierda, y esa fue la sorpresa en las elecciones europeas, que es donde primero se vio sus efectos. No cabe duda que en el éxito de Podemos pues tiene mucho que ver un canal de televisión nacional, privado, que todos conocemos, y como yo nunca menciono nombres de nadie, en todo caso el de los partidos, porque para eso estamos aquí, pero si no, pues no mencionaré, porque todos sabéis cuál es la cadena que se ocupó de darles la popularidad que tienen. Los resultados de las elecciones europeas también han formado parte de los factores que han influido extraordinariamente en el resultado de las autonómicas y locales. No olvidemos que han sido los peores resultados de toda la historia electoral. Primero, en cuanto a participación, con alguna pequeña excepción de algunas otras elecciones europeas, la participación en las europeas fue del 48%, menos de la mitad de los que podían haber votado, de los que tenían derecho a votar. Pero, por otra parte, lo habitual en las elecciones es una participación de al menos 60%. Luego lo comentaré con las municipales. Las municipales siempre están alrededor del 60-65% de participación. Las legislativas, las nacionales, suelen tener una participación algo mayor. Pero es que en esas elecciones ya se vio el hundimiento de los dos partidos principales, es decir, el enfado, por no utilizar otro término, del electorado español se centró sobre todo sobre el PP y el PSOE, porque el PP tuvo sobre censo electoral, es decir, sobre los que tienen derecho a votar, tuvo 11 votantes de cada 100, un 11%, y el PSOE un 10%. Nunca había habido unos resultados semejantes a estos. Luego tendré ocasión de volverlo a recordar. La tercera fuerza fue Izquierda Plural y la cuarta, Podemos, por lo que he dicho, tuvieron un lanzamiento como pocos partidos han tenido.
Todo eso llevaba a que ante las nuevas elecciones autonómicas y locales pues hubiera unas altas expectativas que daban todas las encuestas publicadas, y siempre digo las encuestas publicadas porque hay encuestas no publicadas. Pues las publicadas señalaban un crecimiento extraordinario de Podemos y del otro partido que se presentó por primera vez y que lo hizo demasiado tarde, en mi opinión, porque se perdió lo que podía haber sido la ventaja de haber anunciado su participación antes, que fue Ciudadanos, y por eso su resultado fue peor, ha sido peor en estas europeas. Y en cambio las expectativas de voto para PP y PSOE pues eran muy bajas, teniendo en cuenta que, como digo, los resultados de las europeas habían sido tan malos como lo que acabo de señalar. Bueno, pues eso era el panorama que había, y creo que el gobierno del Partido Popular, pues habiendo tenido éxito en sus medidas económicas para empezar a salir de la crisis, o no supo comunicarlas adecuadamente o olvidó que había otras políticas que también había que haber resaltado y haber puesto en valor. Los resultados de las elecciones autonómicas y locales. Yo creo que ya todos los que estamos aquí hemos leído y oído todo lo que se puede leer y oír sobre el análisis, pero simplemente como recordatorio, la participación en las municipales, que son las que había en toda España, porque las autonómicas solamente eran 13 comunidades autónomas, en las municipales la participación del 65% está dentro de lo normal de todas las elecciones municipales que ha habido desde las primeras en el año 79. El PP ganó, fue el partido más votado en 9 de las 13 comunidades en que hubo elecciones autonómicas. 9 de las 13, las 4 restantes, 2 las ganó el PSOE, Extremadura y Asturias, y otras 2 partidos nacionalistas o regionalistas, concretamente la coalición canaria en Canarias y UPN en Navarra. Bueno, pues ganar en votos parece que es lo decisivo, pero no teniendo en cuenta nuestro sistema electoral, que es proporcional y del que hablaré luego otra vez también. En las locales, bueno, en las autonómicas el tercer partido más votado fue Podemos y por tanto el tercero en casi todas las comunidades. Pero en las municipales volvemos a repetir lo de las europeas, es decir, el peor resultado de toda la historia electoral para el PP y el PSOE, salvo las europeas del 2014. Han sido los 2 peores resultados. ¿Por qué? Pues porque el PP obtiene un 17% de los electores, es decir, de los que podían haber votado, y de los votantes el 27%. Los 2 resultados muy por debajo de lo habitual, y el PSOE 16% y 26%. La suma de los 2 partidos, PP y PSOE, se habla siempre del bipartidismo español, pero no hemos tenido bipartidismo nunca, es decir, siempre ha sido un cuasi bipartidismo, pero no un bipartidismo como lo hay en Estados Unidos, republicanos y demócratas. Pues bien, lo habitual en todas las elecciones es que PP y PSOE sumaban entre el 40 y el 50% del electorado, de los que tenían derecho a votar, y alrededor del 70% de los votantes. Pues en las últimas han sido esos porcentajes 33, o sea, solo 1 de cada 3 españoles con derecho a voto votó a uno de los 2 partidos, y entre los 2 suman el 51% de los votantes frente al 70%, que ha sido lo habitual en todas las elecciones nacionales, autonómicas o locales. El bipartidismo se ha convertido, por tanto, en 4 partidos. No hay mayorías absolutas en ninguna comunidad autónoma ni prácticamente en ningún municipio importante. Lo que ha habido es una dispersión del voto. Y ahora vamos entonces a lo que creo que estamos aquí más interesados, que son las consecuencias. ¿Qué consecuencias han tenido o están teniendo estos resultados? Para mí la más importante, y lo dije la misma noche electoral, lo más importante es que se acabó la exclusiva de que los partidos nacionalistas, y muy especialmente CiU y PNV, tuvieran la exclusiva de las bisagras. Yo creo que se ha resaltado poco y es enormemente importante, porque tanto el PP como el PSOE se han pasado
décadas viviendo siempre de tener que rendir tributo y pagar precios bastante altos por el soporte, la ayuda para poder gobernar de unos o de otros. Ahora hay por lo menos algo más que elegir. El derecho a elegir, el derecho del consumidor se ha incrementado. Por lo menos hay 4 opciones, 4 o más, porque hay bastantes más partidos regionalistas. Por tanto, ese yo creo que es un primer dato que yo por lo menos considero positivo. Es decir, no hay obligación de pactar con ningún partido. Pero en la parte negativa es que hay todas las opciones para pactar con cualquiera. Y como se ha dicho siempre, la política hace extraños compañeros de cama. Y creo que lo vamos a ver. Vamos a ver algunos pactos absolutamente contra natura. Lo estamos viendo ya. Algunos pactos muy contra natura. Pero los dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, tienen la llave y tienen ahora han ocupado el lugar que antes ocupaban CiU y PNV para poder dar su apoyo en unos lugares o en otros. Creo que de todas maneras hay que agradecer, y lo digo con sinceridad, que la irrupción de estos dos partidos ha posibilitado un revulsivo. Y España necesitaba ese revulsivo. Todos los analistas políticos y los periodistas llevábamos décadas, por lo menos, al menos 2 décadas, pidiendo cambios sustanciales, porque esto era siempre lo mismo, y los diálogos entre los representantes políticos eran siempre el tú más. Se hablaba de corrupción en un partido, siempre la defensa era, pues tú entras al otro sitio, tienes este problema y este otro. Y eso a los ciudadanos normales pues no nos decía nada, porque no se hablaba de las cuestiones que realmente interesan. Primera consecuencia, por tanto, de esta apertura a estos nuevos partidos, que todo lo que estamos oyendo en estas últimas semanas es justamente de cuestiones concretas, de si se sube este impuesto o se baja, de si se va a dar más transparencia o menos transparencia. Pero yo no he vuelto a oír del y tú más, y es un descanso para el oído y para la mente, por lo menos para mí. El tú más a mí me ponía muy nervioso. En segundo lugar, han sido un revulsivo para los propios partidos tradicionales que han empezado a pensar también en otras cosas y no a poner el disco rayado de turno con las consabidas consignas que les daban en Ferraz o en Génova, para poder contestar a lo que los ciudadanos de los otros partidos decían. Es decir, de alguna manera los nuevos partidos están trayendo el tan consabido regeneracionismo del que llevamos hablando, lo que recuerde desde hace por lo menos 10 o 15 años, es decir, desde la década del 2000 ya se está hablando de la necesidad de regeneración. Por tanto, se ha pasado a más transparencia en los debates, a que los debates se centren sobre ideas, sobre cuestiones, y no sobre simplemente echar la piedra de el y tú más. En la noche electoral dije, y repito hoy, que posiblemente lo primero que debían haber hecho eran los líderes del PP, del PSOE y de Izquierda Unida haber dimitido. La única persona que dimitió fue Rosa Díez, que tuvo la vergüenza torera, como ya que antes Carlos Entrena ha utilizado el símbolo del toro, la vergüenza torera de dimitir. Con unos resultados como los que han tenido, en el caso del PP, con una mayoría absoluta como nunca nadie había tenido. Por supuesto que en su defensa hay que decir que tenía un problema que nunca nadie había tenido, que era la crisis que se arrastraba desde 2007. Pero nunca tuvo nadie, ni Felipe González en el 82, tuvo el poder nacional, autonómico y municipal, en las primeras elecciones que se habían producido en el 79, que ha tenido Rajoy a partir del 2011. Ni Aznar en el 2000, cuando tuvo su mayoría absoluta, no gozó de esa inmensa dosis de poder en los 3 niveles administrativos. Por tanto, pues, el haber tenido un resultado como el que tiene, que es el peor después de las europeas del 2014, pues por lo menos habérselo planteado, es decir, ha habido gente que ha dimitido por menos,
en muchos otros partidos. Pero es que el PSOE, yo cuando oía a su líder decir que habían ganado las elecciones, pues me he debido equivocar de país, porque yo los resultados que he visto, desde luego, no veo cómo puede uno con esos resultados, que han sido los peores que ha tenido el PSOE, aparte de los de las elecciones europeas del 2014. Perdón que insista siempre en decir que peor que estos autonómicos y locales han sido los resultados de las europeas del 2014. Pero es que es así. Las dos peores elecciones para PP y PSOE. Entonces, pues obviamente creo que el líder del PSOE también debería haber pensado en dimitir. Pero no hubo ni el más mínimo signo en ese sentido. Pero es que Ignacio, Cayo Lara, en Izquierda Unida, dice, pero bueno, es decir, el Partido Comunista, que era el partido en el franquismo, o sea, no hacía falta decir comunista, todos entendíamos que cuando se hablaba del partido solamente era uno. Pues de ese partido, que era el partido de la oposición al franquismo, otros no existían, prácticamente. Cuando se les legalizó, pues se vio que eran menos de los que parecían, pero fueron perdiendo, tuvieron que integrarse en Izquierda Unida, el Partido Comunista, para poder sobrevivir, y ahora Izquierda Unida prácticamente, como la UPyD, ha desaparecido en estas últimas elecciones autonómicas y locales. Algo inventarán también. Pues bien, todos ellos deberían haber hecho lo mismo que hizo Rosa Díez, porque han sido los peores resultados para todos ellos. Pero claro, todo eso se podría haber evitado, y perdón, pero aquí ya digo lo que a mí me habría gustado, es mi opinión, la de ustedes puede ser diferente, pero mi opinión es que el PP y el PSOE tenían que haber hecho acuerdos hace ya mucho tiempo, como los han hecho en Alemania, la derecha y la izquierda, sin que nadie se haya molestado ni haya parecido que aquello era contra natura. Hay momentos, y posiblemente nosotros en España deberíamos haber tenido algún tipo de acuerdo fundamental en materias de Estado entre los dos partidos principales, que son los responsables de la transición, son los responsables de la Constitución que tenemos. No nos olvidemos de eso. PP y PSOE han sido los artífices de estos 40 años, que tampoco han sido malos, que yo piense. Pero tenían que, cuando se ve que hay cosas importantes en peligro, deberían posiblemente haber dejado aparte cuestiones menores y haber tenido sentido de Estado. Esto desde la segunda legislatura de Zapatero, muchos lo hemos estado ya pidiendo. Pero bueno, cuando se ven los resultados, esa misma noche electoral, ahora que hay móviles, pues tenían que haberse puesto en comunicación los dos partidos para decir, bueno, la que se nos viene encima con esta sopa de letras. Esta sí que es una sopa de letras, lo estamos viendo. Y si son pocos los que respaldan al PP y al PSOE, no quiero ni decir cuál es el porcentaje del electorado que soporta algunos de estos partidos que hablan como si hubieran ganado por mayoría absoluta. Si es que el apoyo que van a tener algunos de estos gobiernos es mínimo en cuanto al electorado que está detrás de ellos. Y esto no se está, en mi opinión, no se está resaltando suficientemente. Es decir, no se está diciendo que vamos a estar gobernados por minorías minúsculas. Porque si es poco tener un 17% de apoyo electoral, es bastante menos tener un 2%. Y sin embargo van a gobernar algunos con un 2 o un 3% por los pactos. Pues bien, la cuestión está en que, como ha recordado antes Carlos Entrena, pues nos encontramos con que los pactos pueden llevar a algunas cosas bastante, digamos, raras, como consecuencia de que los dos grandes no se entienden. Y habría sido bastante mejor si se hubieran podido entender. Yo creo, lo digo sin, como diría Alfonso Guerra, sin acritud, que el PP tuvo la ocasión de mostrar, puesto que defienden lo de la lista más votada, debería haber apoyado a Susana Díaz en Andalucía desde el principio. Y haber dicho, bueno, no nos gusta, no es lo nuestro, pero reconocemos que ha sido la lista más votada, porque le habría servido como una inversión a futuro, para poder luego decir, hombre, si nosotros lo hemos hecho en Andalucía, vosotros podéis hacerlo en Madrid,
podéis hacerlo en el Ayuntamiento de Madrid o podéis hacerlo en Valencia o en cualquier otro sitio. No se ha aprovechado esa ocasión. Creo, y lo digo, digamos, sin querer faltar a nadie, que hay falta de políticos. Hay demasiados gestores, demasiadas personas de confianza y muy pocos políticos en el momento actual. Consecuencias, seguimos con ellas. Pues la situación actual es que el PP ha sido el partido más votado tanto en las autonómicas como en las locales, pero le sirve de poco por el sistema electoral y por la falta de acuerdo con el PSOE. Y al PSOE le ocurre otro tanto. Lo que ocurre es que mientras que el PP ha tenido siempre desde el pacto del Tinel una especie de cordón sanitario para que nadie quiera pactar con él, ni siquiera los partidos regionales o nacionalistas de centro y de derecha. Es decir, hubo tiempos en que se podía pactar con los canarios o con los del PAR de Aragón o con los de UPN en Navarra. Es que ahora nadie quiere pactar con el PP. Bueno, es decir, pues eso requiere un análisis y unas acciones. Uno no puede tener una mayoría absoluta y no ser capaz de lograr el apoyo de esos partidos que son ideológicamente más próximos. Por eso digo que faltan políticos. El PSOE puede pactar en cambio con todos, desde los nacionalistas, separatistas y secesionistas hasta los de centro, como es el caso de Ciudadanos. Bueno, es decir, que son de centro, no lo sé exactamente, todavía hay que verles actuar. En principio parecen como más centrados. O sea que tiene un abanico. El PP, y lo he dicho en muchas ocasiones, ha tenido la desgracia de no tener un partido a su derecha, y por tanto siempre ha sido la derecha, cuando no la derechona, que ha tenido que aglutinar desde la extrema derecha hasta el centro derecha. Mientras que el PSOE siempre ha podido decir, no, si la izquierda son estos, los comunistas o los de Izquierda Unida. Siempre ha tenido esa especie de salvavidas que le hacía parecer más de centro izquierda. Y el PP, y muchas veces hay algunos, yo no lo digo ni lo sé, pero dicen que ha habido incluso hasta ayudas importantes para que esa opción de izquierda siguiera ahí. El PP no ha tenido esa opción de derecha, ni tampoco la ha fomentado ni la ha animado. Esa es la pura realidad y por lo tanto, pues claro, para bien y para mal, no solamente es la derecha, sino que mucha gente la identifica con el franquismo. Que obviamente pues es falso, pero lo puede ser en algunas personas, pero que obviamente no tiene nada que ver con la dictadura franquista. Podemos ha sido hábil, se presentó en las autonómicas, donde no tuvo un buen resultado, como todos sabemos, pero sí lo ha tenido en las municipales como consecuencia de las marcas blancas. Es decir, lo que ocurre es que las marcas blancas aquí, yo creo que hay gente que no sabe muy bien cómo somos los españoles, pero aquí una vez que tú tienes algo de poder, el que te lo haya dado, dices, pues, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Y ya estamos viendo como la señora Carmena dice que Podemos es una cosa y ella es otra. Y posiblemente tiene razón, yo no soy quien para llevarle la contraria, pero las marcas blancas tienen el problema de que ahora quieren volar por sí solos. Y no solamente eso, sino que vamos a ver de aquí a las generales la proliferación de muchas más marcas blancas de los diferentes partidos, porque esto vamos a ir a un multipartidismo, no a 4, sino a muchos. Es decir, lo de Italia pues va a ser un chiste comparado con lo que podemos tener en los próximos meses de aquí a las generales. Y Podemos, pues yo que siempre he dicho que ha venido bien que saliera, pero tiene el peligro de que le ocurra lo que le ha partido a otras soluciones más bien radicales y populistas. En la mente de casi todos los que estamos aquí está el mayo del 68. A los pocos años del mayo del 68, la mayoría de los líderes de aquel movimiento estaban perfectamente instalados en las instituciones burguesas que denostaban. Todos. En España lo hemos visto también, con el Partido Comunista. Mucha sorpresa cuando se vio en el primer congreso
que salió de las elecciones del 77, Santiago Carrillo, la pasionaria. Lister no llegó, pero vamos, estaba también todavía por ahí sacando votos. ¿Y qué pasó? Pues nada. El sistema que tenemos en Occidente es un sistema que lo traga todo. Se tragó la revolución cultural de Mao. Recuerdo que cuando pude comprar el libro rojo en un de estos bistrós en París, al lado del Arco del Triunfo, dije, se acabó la revolución cultural. Es decir, ha sido absorbido ya por el capitalismo. Lo mismo pasó con el Che Guevara y los carteles que todos hemos tenido en nuestras habitaciones de jóvenes. Todo al final acaba siendo deglutido, tragado y deglutido por el poder. Y eso yo creo que es algo en lo que Podemos debe pensar. Ciudadanos tiene mayor capacidad para condicionar gobiernos, no aspiran, además lo dicen, a ser el gobierno en ningún sitio, y yo creo que eso les enaltece, pero en cambio ponen sus condiciones para apoyar, y lo están haciendo muy bien en mi opinión, porque apoyan al PSOE en Andalucía y apoyan, parece, todavía no lo tenemos seguro, hay ahí un suspense entre Cristina y sus colegas, sus amigos de Ciudadanos, para ver si hay un pacto o no un pacto, pero parece que hay pacto. Pero en fin, hasta que no lo veamos concreto, no será concreto. Su programa, sin embargo, pues algunas veces pues chirría un poco, ¿no? Porque si piensan tener el voto de las clases medias urbanas, que parece que está en sus objetivos, pues hablar de subir el impuesto de patrimonio y el de sucesiones, en algunos sitios, especialmente en Madrid, me parece que no va a ser muy bien acogido. Estamos acostumbrados a otra cosa. Por tanto, yo creo que podían haber tenido mejor resultado en las elecciones del que han tenido, pero hubo dos cosas en la campaña electoral que todos recordaréis, que era, primero, el decir que la regeneración política en España solamente lo podrían hacer los nacidos después de la Constitución del 78, bueno, con lo cual se dejaba fuera de sus objetivos alrededor del 60-65% del electorado potencial. Y la segunda equivocación, en mi opinión, que a lo mejor no lo es, fue decir que ellos se sentían más cerca del PSOE que del PP. Con lo cual, pues claro, como los votos que les han venido han sido mayoritariamente del PP, claro, el que se fue del PP para castigar al PP por muchas cosas, por los recortes, por no haber cumplido su programa, etcétera, etcétera, pues de repente se encontraron con un partido y dijeron, no, una cosa es que yo quiera castigar al PP y otra cosa es que mi voto vaya a ir para el PSOE. Por tanto, una de dos, o volvieron a votar al PP, de ahí que haya tenido un resultado mejor del que se esperaba, o se han ido a la abstención directamente, a ese 35% de abstención. Y no nos olvidemos que, siendo importante la abstención, que ya he dicho que es normal, 35%, pero es que el voto blanco y nulo, que casi nadie lo mira nunca, ni los que nos dedicamos a ello, porque suele ser el 1% del electorado, esta vez ha sido el triple, 3%, es decir, un aumento de 3 veces debe dar que pensar también a los partidos políticos. Un 3% de votos nulos y blancos es 3 veces lo que ha habido en todas las elecciones desde el 77, desde el 76 si contamos el referéndum de la ley de reforma política. Pero yo creo que algunos esperan que diga algo, y si no lo esperaban, pues se lo voy a negar de todas maneras. ¿Y qué va a pasar de aquí a las elecciones generales, que posiblemente serán en noviembre o en diciembre, o algunos dicen incluso que el gobierno podría hacerlas en enero del 2016? Sean cuando sean, lo que se ve es que no va a haber, por lo menos yo ya he renunciado a seguir esperando que suceda un auténtico pacto, de algún modo, de Estado entre el PP y el PSOE. Es que uno mira con envidia a Alemania, mira con envidia a Inglaterra, mira con envidia a otros países donde eso es natural, que los dos partidos principales se pongan de acuerdo para gobernar.
con pacto de legislatura, con pacto en cuestiones concretas o con gobierno de coalición. Y aquí eso nos parece como si fuera mentar al diablo. Se hacen tripartitos, cuatripartitos, toda clase de pactos, pero el pacto entre las dos fuerzas principales, nunca. Eso parece que es sacrilegio. Yo espero que alguna vez lo haya. La falta de acuerdo es la que fomenta el multipartidismo. Porque claro, el que más y el que menos dice de esta manera, o sea, con ellos divididos, pues yo hago mi partido. Y así vamos a tener la sopa de letras que no hubo en el 77 ni en el 79, la hubo en cuanto a los que se presentaban, pero no en cuanto a los que sacaron escaño. El PTE, el Partido de los Trabajadores, con mucho más votos que los partidos nacionalistas catalanes y vascos, nunca tuvo un solo escaño, nunca. Y sin embargo tenía muchos más votantes repartidos en toda España, no concentrados en unas cuantas provincias como los partidos nacionalistas. Por lo tanto, la desunión entre los dos grandes favorece el multipartidismo. Y como digo, estamos ahora ya en pronósticos para los próximos meses, veremos cómo florecen las divisiones y subdivisiones. En Podemos, bueno, ahora lo veremos. Se habla mucho de diálogo, se habla mucho de principios, pero se está ocultando que la verdad es que por lo que se lucha es por una parcela de poder. Y por una parcela de poder, llámese una vicepresidencia en una asamblea, no me refiero a la de Madrid concretamente, sino a cualquiera, o por una consejería o por algo, pues uno vende lo que haya que vender. Y como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gustan, aquí tengo otros. Siempre los políticos en eso se parecen a los sociólogos, somos capaces de racionalizar cualquier cosa. Lo digo como autocrítica. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Pues también la solución se ha dicho hace mucho tiempo. Yo me encuentro entre ellos. Hay que reformar la ley electoral. Lo ha dicho antes también Carlos Encina, por lo cual me siento muy en la línea de este club liberal. Hay que reformar la ley electoral para ir al sistema que tienen en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en muchos más países de nuestro entorno, que es circunscripción individual. Acabemos con las listas hechas por los aparatos de los partidos, que además ni siquiera son los aparatos, es el líder máximo, el caudillo de turno. En cada partido tenemos un caudillo. Y entonces, la circunscripción única lleva a una mayor participación de los electores, a que los elegidos estén más próximos y tengan que rendir cuentas ante su electorado y no en los partidos, como hasta ahora. Y podemos adoptar alguna de las modalidades, porque no hay que inventar nada, si está ya todo inventado. Uno puede ir al sistema de circunscripción única puro y duro, como el del Reino Unido. Pero puede uno adoptar el alemán, que dice, bueno, como hay algunos gurús, algunos personajes muy importantes en los partidos, la mayoría de los escaños se hacen en circunscripciones individuales, pero dejamos una lista, o sea, un número pequeño de escaños, de diputados, que puedan ir en listas nacionales, que se eligen en todo el país, como se hace en las europeas. Bueno, pues podríamos adoptar eso, si nos parece conveniente, para que luego los hombres ilustres de los diferentes partidos tengan una opción de salir elegidos. Hay la modalidad francesa de la segunda vuelta. Dicen, no, si nosotros respetamos el pluralismo de partidos y la proporcionalidad, pero se hace una primera vuelta, no hay nadie con mayoría absoluta, muy bien, los dos con más votos van a una segunda vuelta, y así necesariamente uno de los dos tendrá más del 50% de los votos y podrá decir, tengo la mayoría absoluta de los votantes. No de los electores, pero sí de los votantes al menos. Bueno, pues podríamos ir a un sistema, porque en un sistema de esos ya los pactos no los hacen los partidos. Ya es cada ciudadano el que dice, bueno, yo voté a este partido en la primera vuelta, como no ha salido, pues ahora tengo que elegir entre estos dos, yo decido a quién voto. No me deciden por mí, lo decido yo. Creo que tenemos todos que empezar a reclamar
nuestros derechos de ciudadanos. Y uno de ellos es que nadie nos elige quiénes son nuestros representantes, los elegimos nosotros. Y debemos elegir nosotros. De aquí a las elecciones generales poco se va a poder hacer. Primero porque se mantienen los 4 factores que hubo antes de las europeas. Es decir, sigue habiendo crisis económica, sigue habiendo mucho parado, aunque se reduzcan, y se han reducido, y es cierto, no es ninguna mentira, porque el indicador mejor es el de los cotizantes a la seguridad social. Si eso aumenta, es que hay más gente con trabajo. Pero es insuficiente. Con 4 millones y pico de parados, pues seguimos ocupando el furgón de cola junto con Grecia en los países europeos. El tema de la poca afección a las instituciones políticas, yo no sé si han visto ustedes algún cambio, pero vamos, yo veo que la gente sigue bastante enfadada con todas las instituciones políticas y en especial con los partidos políticos. ¿Sigue habiendo corrupción? Pues sí. No hay casos nuevos a lo mejor, pero hay algunos que colean y la gente sigue esperando a ver cuándo devuelven el dinero o cuándo van a la cárcel. En ese orden, ¿eh? Primero devolver el dinero. Lo he preguntado muchas veces en mis estudios. Lo que la gente quiere es primero que devuelvan el dinero y luego que vayan a la cárcel. Lo de inhabilitarles para cargo público, a la mayoría de los españoles ni saben qué es eso de la inhabilitación. Y además dicen, qué maldad. O sea, si lo importante es que lo que se han llevado lo tienen. Falta tiempo para ver cómo funcionan los nuevos partidos. Van a tener el privilegio de ir de estas elecciones en que han salido, digamos, sacando pecho, pues van a ir a las próximas con el pecho sacado, en el buen sentido. Porque no va a haber tiempo para evaluarlos. Cuando haya tiempo para evaluarlos, puede que pase lo que ha pasado con Bildu en el País Vasco, que como ha pasado suficiente tiempo, les han visto gobernar y han dicho fuera del gobierno. Y esta vez ya no han sido elegidos, ha salido el PNV. Por tanto, no va a haber tiempo para que podamos decir, fíjate, estos decían que iban a hacer, pero no han hecho. Si es que no hay tiempo. En España todo se paraliza a partir de 1 de julio hasta el 15 de septiembre. Luego va a haber 2 meses. 2 meses de campaña electoral, es decir, otra vez nos van a amargar la vida con toda clase de mensajes y de cosas electorales. Por tanto, no hay tiempo para que se vea cómo gobiernan los nuevos. No habrá elecciones anticipadas. Todo el que conozca al presidente de gobierno sabe que eso no lo hará nunca. Y sobre todo porque las perspectivas no son precisamente las mejores y no querrá que le pase lo que a Calvo Sotelo en aquel partido Madrid-Italia, cuando le dijo a su colega Pertini que iba a convocar elecciones anticipadas y Pertini le dijo, presidente, muy bien, es que tiene usted encuestas que le dicen que va a ganar. Dice, no, vamos a perder. Entonces, ¿por qué las convoca? Pues Rajoy no se va a arriesgar a que le digan eso. Las elecciones han provocado también una desunión dentro de todos los partidos. Yo nunca había visto algo igual. En el PP hay conflictos entre líderes, pero también hay los que piden unas políticas, los que piden otras, es decir, se ve que hay ruido dentro. En el PSOE no digamos. La controversia entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, pero hay otros también, o sea, no son los únicos dos. Y sobre todo, en estos momentos lo sabemos, que en Madrid hay todavía dudas, no digo que sean muy razonables o no, pero hay dudas de que todos los que tienen que votar al alcalde o alcaldesa vayan a votar lo que les dicen, porque hay muchos que se resisten a pactar con Podemos, entre otras cosas porque en el PSOE recuerdan que el pacto que hubo en las elecciones del 2000, pacto preelectoral entre Almunia y Julio Anguita, supuso una desbandada de votantes de ambos partidos. Fueron unas elecciones en que el PP ganó por mayoría absoluta gracias a que fue una abstención muy superior. Con el mismo apoyo electoral, 30% de los que tenían derecho a voto, Aznar tuvo mayoría absoluta en el 2000 y con ese mismo porcentaje de apoyo en el 96 ganó por la mínima con un punto porcentual de diferencia.
Eso es lo que significa la abstención-participación. Si disminuye la participación, como pasó en el 2000, pues el que tiene un electorado más o menos seguro gana por mayoría. Pues bien, eso es lo que veo para estas próximas elecciones. Hay desconfianza, hay mucha demagogia y va a haber ingobernabilidad, porque todo el mundo va a estar queriendo nadar y guardar la ropa de aquí a las elecciones generales. Por tanto, nos encontramos con una situación que va a ser complicada y que ahora podemos ver en el coloquio, pero yo no quisiera terminar sin decir que es que lo que está pasando en España no es muy distinto de lo que está pasando en los países de nuestro entorno económico, político, cultural. Carlos Entrena decía antes que yo estoy muy metido en lo internacional, y es cierto. O sea, en la encuesta mundial de valores llevamos ya 6 oleadas desde el año 81, con 100 países, con medio millón de entrevistas. Solo la última oleada del año, o sea, del periodo 2010-2014, participaron 59 países con 82.000 entrevistas. Es decir, tenemos datos de casi todas partes. Si es que lo que pasa en España pasa en todas partes. Desafección hacia los partidos políticos. Hemos preguntado por la confianza en 19 instituciones, desde el Gobierno de la Nación a Fuerzas Armadas, partidos políticos, bancos, etcétera, etcétera. En todos los países, entre las tres de más confianza están las Fuerzas Armadas, en todos. Y en muchos de ellos, sobre todo los anglosajones, la institución que ofrece mayor confianza. En España no es la primera, es la sexta de las 19, porque están por delante pues algunas otras que no voy a dar. Pero cuando se pregunta por las 3 que menos confianza generan, en todos, ahí sí que no hay excepciones, los partidos políticos están entre las 3 que dan menos confianza. Por tanto, no nos creamos que somos tan diferentes a los demás, somos muy similares a los demás. Y en esos están Rusia, Estados Unidos, Japón, Alemania, China, es decir, todos los países importantes los tenemos ahí catalogados, con respuestas que dan los ciudadanos libremente. Por tanto, no somos muy distintos. Y eso me lleva más bien a pensar que probablemente, y ya lo dije cuando salió el libro de Fukuyama, el japonés, sobre el fin de la historia y el último hombre, en donde decía que ya todos los países del mundo tenían el mismo tipo de organización política y económica. La organización económica, la economía de libre mercado, y la organización política, la democracia parlamentaria. Pues alguno que está aquí, que fue de Ramiro, recordará la famosa oración de Pericles, cuando estaba desapareciendo la polis griega, ya siendo superada como forma de organización política, en donde hacía el elogio de la polis, cuando realmente lo que estaba era desapareciendo la polis. Inmediatamente me vino como un fogonazo de decir, justamente el señor Fukuyama ha puesto el dedo en la llaga. Lo que estamos es al final de esos dos modelos, el de la organización económica basada en la economía libre de mercado y el capitalismo, y el de la democracia parlamentaria como forma de organización política. Pero no se molesten en preguntarme qué viene después. Si lo supiera, estaría en las Bahamas viviendo como un rey. No lo sé. Confieso que no sé qué viene después. Lo que sí sé es que las formas de organización económica y política han variado extraordinariamente desde el comienzo de la humanidad hasta nuestros días. Son respuestas instrumentales, adaptativas, para lograr la mejor adaptación posible a nuestro entorno. Por tanto, creo que se ha cumplido el ciclo de las dos. ¿Cuándo se cumplirá del todo? Hombre, cualquier fenómeno histórico, la Ilustración, no se produjo de un día al día siguiente, se produjo a lo largo de años y de siglos. Creo que los dos están en trance de desaparición. ¿Qué vendrá después? Aquí hay gente que sabe de economía 100 veces más que yo y que a lo mejor sabe o puede intuir lo que puede venir después. Yo no lo sé. Y en la organización política tampoco. Espero que no volvamos a un feudalismo en el que haya unos pocos, como dicen los have y los have-nots, que dicen los anglosajones, los que tienen y los que no tienen,
espero que no vayamos a ese tipo de sociedad dual. Pues muchas gracias.